Sobresalir en un deporte es difícil. Inscribir su nombre en la historia es aún más difícil. Allá por los años 50, un gaucho salido de las pampas de Argentina conquistó la vieja Europa con su velocidad y un delicado, muy especial toque de personalidad. Juan Manuel Fangio, el legendario quíntuple campeón mundial de pilotos, deja un legajo de su historia, algo que él le llama el Museo del Automovilismo. Yo empecé con la ayuda de unos amigos, ¿sí? Un grupo que hizo una suscripción popular en mi pueblo. En Balcarce. Sí, Balcarce es una ciudad de 40.000 habitantes, pero como yo nací ahí y salí de ahí, mis amigos, que yo no tenía dinero, me ayudaron para que yo empezara a correr. Entonces dije, un día voy a devolver lo que en realidad no es mío solamente. Si yo no hubiera tenido la ayuda de ellos, nunca hubieran estado esos trofeos. Entonces digo, juntos todos van a tener más importancia. Y creo que hemos conseguido este ideal, porque ya digo, la obra es muy linda. Es un centro cultural y tecnológico, porque hay motores, y no es museo de Fangio ni de Balcarce, es del automovilismo. Entre las muchas cosas de su vida, aparte del riesgo de correr, la fama le trajo un capítulo muy especial a Juan Manuel Fangio cuando fue a correr el Gran Premio de Cuba en La Habana, en la época de Batista. Sí, yo estaba preparado para cenar en la noche ahí en un restaurante, en el Hotel Lincoln, ¿sí? Con mi mecánico, y le estaba explicando que el coche tenía un defecto, a ver si lo podían solucionar. El otro día teníamos la carrera cuando entró un joven con una pistola preguntando por mí. Yo primero creí que era una broma, ¿no? Pero podía armas al chofer que yo tenía, un chofer y un custodio, el custodio no lo pelpó. Entonces me dijo que tenía que acompañarlo. Y alguien se movió y dijo, sí, las consecuencias para usted si alguien se mueve. Entonces ahí me di cuenta que no era un chiste, ¿no? Sí, que la pistola me pareció que el agujero era mucho más grande. Me dijo, no le va a pasar nada, ayúdenos, trate de esconderse en el auto para que no nos vean. Así que en una hora estuve en 3 casas distintas. Y en la última casa, que ahí fue en el Vedado, en la parte aristocrática de Cuba, los muchachos eran jóvenes, estudiantes, la mayor parte, menos el que manejó el secuestro, ¿no? Que ya era un hombre grande. Y claro, nos hicimos amigos esa noche charlando, ¿no? Hasta tarde hora. Y le preguntaba yo cuál es su objetivo. Y me dijo, bueno, nosotros queremos demostrar en el mundo que somos capaces, y luchamos por un ideal. Y yo todavía recibo a veces alguna correspondencia. ¿De ellos? Sí. Hay un tal Arnold Rodríguez y un Facundo Pérez, que hoy es el ministro. ¿Ministro con Fidel? Sí. ¿Ah, sí? Claro, era ese hombre el que manejaba, ¿no? Me dio la impresión de que eran muy bien organizados. Yo dije esto. De circuito. Bueno, estábamos escuchando a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón del mundo. Y se ha escrito un libro, El otro Fangio, nada menos que por otra gran figura de la cual hay que hablar también. Eduardo Jesús María Sprinter, que trabajó en todas las radios AM de Córdoba. Creo que únicamente no trabajó en Radio Nacional, él me lo va a confirmar. Escribió en los diarios Meridiano, Orientación, Los Principios, Revista Automundo, Corsa, Campeones, en La Voz del Interior. Publicó los libros La historia del automovilismo de Córdoba, Los Marimonos, Carcabalén, El ídolo, Apuntes de la radio y televisión de Córdoba, Pirín Gradaz y las 200 carreras de Fangio, cuyos derechos adquirió el Museo Fangio. Y realizó el primer programa automovilístico de televisión en 1960, cuando Canal 12 recién se iniciaba, y en el 2001 el Senado le otorgó a Eduardo Jesús María Sprinter una plaqueta por su trayectoria periodística, y el gobierno de Italia le brindó un homenaje como ciudadano destacado. Fue director del Museo de la Industria también. Y yo supongo, y se lo voy a preguntar, que el programa de televisión de 1960... tiene que haber sido el mismo que tenía en LB2 con José Alle, que era en Motor y Camino, ¿o era otro? Eduardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Berezovsky? Buenas noches. Bueno,
Primeramente, gracias por el llamado. Y bueno, efectivamente, yo tuve la suerte de trabajar en todos esos medios, menos en Radio Nacional. Y el primer programa de televisión en 1960, curiosamente, lo hicimos con un material que nos regaló Juan Manuel Fangio. Lo fuimos a visitar a Buenos Aires con Aggi y le dijimos, mire Juan, a fin de año vamos a hacer una fiesta con todos los campeones de Córdoba, lo queremos invitar, porque pronto empezamos un programa. Ah, bueno, dice, sacó de un cajón una película, tributo a Fangio, que le hizo la British Petroleum, que se filmó gran parte cuando Fangio se retiró en el Autódromo de Módena con cámara a bordo, más algunas escenas de su extraordinaria campaña deportiva. Y bueno, esa fue la relación que uno tuvo felizmente con Fangio a través del tiempo, gracias a don Domingo Marimón, que había sido su socio en las carreras. Yo le propuse, porque había visto muchos errores en la prensa mundial de la campaña de Fangio, le dije, ¿qué le parece si hacemos un libro con todas las carreras una por una? Y bueno, felizmente aceptó, y yo durante más de 20 años iba a Buenos Aires, a Mercedes-Benz, después seguíamos a la tarde charlando, anotada, y se pudo hacer ese libro de las 200 carreras, que es más técnico que otra cosa, es el desarrollo de la carrera, la clasificación, el tipo de auto, los rivales, los reglamentos, y eso, bueno, esos de hecho fueron cedidos al Museo de Balcarce, que todavía no lo ha publicado porque está negociando con una editorial de Europa para hacerlo en 5 idiomas. Y bueno, de todas esas charlas con Fangio, que tuve a través de casi 30 años, me fue quedando una reserva de su personalidad, de todos los aspectos de su vida que la gente no conocía, ¿no? Y bueno, por eso se me ocurrió escribir este libro, El Otro Fangio, que tiene mucho más que ver con su personalidad, curiosidades de su actuación, que la actuación deportiva. Y hoy cuando lo presentamos en Maipú y Chevrolet, bueno, arranqué diciendo cosas muy curiosas. Por ejemplo, Fangio fue campeón del mundo 5 veces y jamás tuvo carnet de conductor. Debutó en lo que hoy llamamos Fórmula 1, que antes era Grand Prix, con un Forte equipado con motor Chevrolet. Bueno, y podría decir muchas cosas más de su trayectoria, no deportiva, sino anécdotas que tienen que ver con su personalidad. Eso es lo que en principio puedo decirte. Esto, en 1957, es cuando él corre en Nürburgring. Claro, fue fue la carrera en que se clasificó campeón del mundo por 5ª vez, y ese circuito lo conocía muy bien porque tenía 22 kilómetros, 176 curvas. Fangio ganó 3 veces, y en la última carrera del 57 superó el equipo Ferrari luego de haber perdido 1 minuto en los boxes por un error de un mecánico que se le cayó la tuerca de la llanta, se metió bajo el auto, recuperó el minuto y le ganó a Harton y Cole en la última vuelta. ¿Cómo será la actuación de Fangio? Que los dos rivales lo llevaron en andas al podio, y el récord de vuelta pasaron más de 12 años en que fuera batido. Ese día Fangio se jugó realmente, porque él era un piloto que corría entre su límite, pero había una razón, que es lo que yo explico en el libro de distintas carreras. Fangio, cuando fue a Nürburgring en un auto particular, dividió el circuito en 3 partes de 7 kilómetros. Hizo como 20 veces la primera parte, iba y volvía para memorizar. Cuando ya memorizó la primera parte, hacía los otros 7 kilómetros, también 10, 15, 20 veces. Y luego la última, o sea que lo conocía de memoria. Y aprovechó para ciertos sectores ver dónde podía ganar tiempo. Es decir, había sectores donde la mayoría de los pilotos entraban, supongamos, en cuarta, él entraba en quinta. En otros lugares que los rivales entraban en tercera, él en cuarta. Y así ganaba mucho tiempo. Incluso había un pequeño salto cerca de Arenal, un salto y una curva en ese. Él la hacía en el aire prácticamente con la Maserati. Es decir, cuando se tenía que jugar, se jugaba. Pero generalmente fue un piloto muy prudente, y él tenía una frase que es realmente asombrosa, ¿no? Cuando yo le pregunté, Juan, ¿cuál es el mejor piloto? El mejor piloto es el que gana una carrera corriendo lo más despacio posible. Traducido quiere decir cuidar el auto, las gomas, tener estrategia, no volverse loco, que él tenía rivales muy jóvenes que lamentablemente, a pesar de los consejos que Fangio le daba, murieron como el equipo Ferrari. Todo el equipo Ferrari del año 56
que integraban Castellotti, Musso, De Portago, Collins y Fangio, todos murieron menos Fangio. Y el quinto, Mike Harton, que fue campeón mundial en el año 58, cuando se mató el último de sus compañeros se retiró, pero tuvo la gracia de sufrir un accidente de tránsito a los 2 meses de haber conquistado el campeonato del mundo. En los 7 años efectivos que Fangio corrió en Europa, se mataron 32 pilotos, lo cual demuestra que la muerte la tenía como acompañante. Él dice que tuvo suerte, es cierto, pero hoy comentaba, por ejemplo, el famoso accidente de Le Mans del 55, donde murieron 84 espectadores. Resulta que en plena recta, Mike Harton, con el Jaguar, se pasa de los boxes, lo encierra otro piloto inglés, McLean, detrás venía Pierre Ledet con un Mercedes-Benz, compañero de Fangio en esa carrera, y empiezan a tocarse los autos, venían a 250 kilómetros por hora. Entonces Pierre Ledet, en un último acto de su vida, le levanta la mano a Fangio como avisándole que va a chocar, y efectivamente choca contra uno de los autos que estaban haciendo trompo delante de él, se va hacia un parapeto de la izquierda, se desprende el motor y mata 84 espectadores. La peor tragedia de la historia. Fangio, que venía detrás a 250 kilómetros por hora, en una milésima de segundo, pensó al revés de lo que cualquiera de nosotros haría en una ruta donde hay un accidente delante de uno. ¿Qué hace? Uno frena. Él vio que el hueco que le dejaban dos autos se iba cerrando. Aceleró, pasó, del lado izquierdo se rompió uno de los faros del auto, que era un coche Sport, y del otro lado quedaron partículas de pintura verde del Jaguar de Mike Harton. Y me contaba Fangio, si yo freno, me mato. Y la última posibilidad que me quedaba era tratar de meterme en ese hueco antes que se cerrara, y pasó justito, ¿no? Así que bueno... Vamos a escuchar cómo lo relata la televisión francesa ese hecho de Le Mans 1955. Bueno. It's the afternoon of June 11th, 1955. Between 200,000 and 300,000 people attend the ultimate endurance challenge in automobile racing, the 24 Hours of Le Mans. Every year the race attracts enormous... Bueno, es la televisión francesa, pero está relatado en inglés. Usted tenía 21 años cuando le hace ese primer reportaje, cuando empieza el programa de televisión. Sí, ahí fue donde me di cuenta que se trataba de un hombre especial. Yo justamente trabajaba en el programa deportivo del ED3, llegué al Autódromo de Buenos Aires, estoy hablando del año 57, estaban clasificando para el Gran Premio de la República Argentina, Fangio había marcado el mejor tiempo, y apenas llegué a los boxes, yo le pido que si podíamos hacer un reportaje. Entonces me dice, Dani, pibe, me puso el brazo sobre el hombro, vamos hasta el garaje porque acá hace mucho ruido. Y le empecé a hacer el reportaje. Imprudente yo, largo el reportaje, y vi que el jefe mecánico de Maserati le hacía señas desesperada a Fangio que volviera a subir el auto porque Stirling Moss, con una Maserati particular, le había bajado el tiempo. Y Fangio le hizo señas al jefe mecánico que esperara un poquito porque tenía que terminar el reportaje conmigo. Y bueno, subió el auto, no pudo bajar el récord de Moss, y a mí me quedó esa impresión, pero qué extraordinario que este hombre. Después comprobé a través de todos los años que con todo el mundo era igual, con todo el mundo, y la imagen que dejó Fangio como embajador deportivo de la Argentina fue inmenso. Yo me acuerdo de algunas cosas sueltas en este momento. Por ejemplo, una vez estaba en Módena, en la ciudad de Módena, en Italia, porque le iban a entregar un premio, estaba en el hotel y el consejo le dice, señor Fangio, acá viene un señor que quiere ser su chofer. ¿Quién es? Luciano Pavarotti. Y Luciano Pavarotti lo llevó por todos lados. Rainiero, bueno, lo invitaba permanentemente a su palacio porque lo estimaba mucho a Fangio. Y otro que lo estimaba mucho fue el Papa Juan XXIII, porque 2 veces tuvo Fangio con él. La primera vez, el propio Papa, que fue el único Papa de la historia que fue a una fábrica de automóvil, a Ferrari, poco antes de que murieran sus Ferrari. Quiso conocerlo a Fangio, Fangio fue, y después en una segunda oportunidad le dio como regalo un rosario para doña Herminia, la madre de Fangio, que estaba en Balcarce. También estuvo con Pío XII, es decir, mucha gente lo agasajaba. Por ejemplo, el rey Hussein, y te voy a contar una anécdota muy curiosa, muy divertida. ¿De Jordania?
Sí, Hussein Jordania hizo una estampilla, lo conoció a Fangio en París y hizo una estampilla para, digamos, homenajear a Fangio. Lo que iba a contar que en Dubái, cuando fue Fangio en una exhibición, estaba con Juan Manuel Bordeu y lo habían invitado el rey al palacio, y cuando llegan al palacio ven una alfombra roja y Fangio le dice a Bordeu: che, cuidado, no pise la alfombra que deben estar esperando algún personaje importante. Cuando salió el secretario del rey, le dijo: no, señor Fangio, es para usted, así que vaya por la alfombra roja. Es decir, lo agasajaron en todas partes del mundo. Y recién ustedes pasaban un tramo del comentario de Fangio del secuestro. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Era tan inteligente Fangio, no se le pasaba nada, que cuando los secuestradores lo van a liberar, lo iban a hacer en la embajada argentina. Y Fangio pensó: va a estar rodeado de las tropas de Batista, me van a matar para echarle la culpa a los guerrilleros de Fidel Castro. Y dijo: muchacho, no me lleven ahí, me llevan al barrio El Vedado, donde está el embajador argentino, que era Guevara Lynch, primo del Che Guevara, y me dan un sombrero para tapar mi pelada para que no me vean. Y salieron, y así fue, lo entregaron al ¿cómo se llama?, al embajador argentino en su departamento. Con el tiempo se confirmó que esa había sido la intención de la tropa de Batista, de, si lo encontraban, liquidarlos a todos para echarle la culpa al movimiento 26 de julio, ¿no? Pero hay otra cosa curiosa: cuando salen para llevarlo a Fangio ahí a la casa del embajador, el chofer, que era un muchacho joven, tenía las manos en el volante, prácticamente las dos manos arriba. No, querido, le dice, perdóname, tenés que tomar el volante como si fuera un reloj, 10 y 10, porque de esa manera tenés más posibilidad de maniobrar. Hasta ese lujo se dio. Y bueno, todos los secuestradores fueron amigos de Fangio, como lo explicó recién él mismo, y hasta que el día que murió, ¿no? Y Fidel Castro le pidió disculpas y lo invitó en una oportunidad para pedirle disculpas de lo que había ocurrido, que nada era contra él, sino era para despertar el interés en el mundo de este movimiento contra Batista, ¿no? Claro, para llamar la atención. Para llamar la atención, y lo lograron. ¿Y la película que se hizo refleja la realidad? ¿Cuál película? Una sobre el secuestro de Fangio. No, yo la vi, sí, con Grandinetti. No, hacen una historia muy... Claro, tenían que inventar algo que llamara mucho la atención, ese posible noviazgo de Fangio con una de las secuestradoras, nada que ver. Yo tuve la suerte, en una fiesta que se hizo en el Museo de Fangio, estaba Faustino Pérez, uno de los secuestradores, y una chica se acercó y nos pusimos a charlar, una periodista cubana, y hablando del tema del secuestro, dice: mire, yo tengo que darle un regalo, y me dio un video, un cassette, donde hablan todos los secuestradores, todo como hicieron todo el operativo, las señoras que de una de las casas donde fue Fangio, que cuando Fangio llega a la primera casa, se encuentra con varias sorpresas. Primero, le tenían preparado un bife con papa frita, que es lo que a él le gustaba, ya sabían hasta eso. Había como 10 guerrilleros que estaban con el papelito en la mano pidiéndole autógrafos, y así, bueno, esa fue la realidad. Y la película no se ajusta muy bien a todo lo que fue en realidad, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de usted también, porque Fangio era un personaje, pero usted también lo es. Estamos hablando de más de medio siglo de periodismo deportivo y periodismo en general, porque yo recuerdo Teledinámica con Emiliano Nicola, en televisión, Irene Andrión, si no me equivoco, también. Sí, Irene Andrión, que la descubrimos un poquito nosotros, una chica sanjuanina que lamentablemente falleció. Sí, y recuerdo también Autodinámica con la conducción de Ronnie Vargas, que logró ganarle en rating a su viejo socio y amigo José Aggi, que tenía Feliz Domingo, no, Hola Domingo, que era imbatible, y ustedes lograron ganarle. ¿Cuándo empezó con el periodismo, Sprinter? Bueno, yo era muy chico, tendría 8 o 9 años, y un día en la esquina de mi casa pasó en un auto descubierto hacia la cancha de Belgrano Domingo Marimón, ganador de la Buenos Aires Caracas, Fangio y Eusebio Mancilla. Y bueno, en esos días se hablaba mucho del gran triunfo del piloto de Cosquín,
la Buenos Aires-Caracas, 14.000 kilómetros, 9.000 kilómetros, 14 etapas. Bueno, Fangio se había accidentado donde murió Urrutia, y empecé a comprar revistas y a entusiasmarme, y a ir a las carreras de moto que se hacían en el parque. Y un día Emiliano Nicola me contactó con él y me hace entrar a la radio. Yo estaba en ese momento en el Liceo Militar y había salido para estudiar ingeniería. ¿Emiliano Nicola? Emiliano Nicola, sí. Él me puso de sprint porque yo era atleta, corría 400 O sea que Emiliano metros. empezó antes que usted. Nicola sí, en Apuntes Deportivos con el Tábano. Ah, mire usted. Sí, sí. A través de un amigo Sánchez, que le dijo, mirá, tengo un amigo medio loco por los fierros, y me lo presentó a Nicola, y cuando vio que conocía mucho el tema, me lo presentó al Tábano, el director de Apuntes Deportivos, y ahí empecé. Y bueno, me apasionó tremendamente la radio, además del automovilismo. Dejé los estudios de ingeniería y acá estoy. Y Nicola me puso de sprinter porque yo corría 400 metros llano, primero en el Liceo Militar y luego en el Club Atenas. Y sprint, lógicamente, es el pique, y sprinter el hombre que hace el pico que corre. Y bueno, ahí me quedo para siempre, ¿no? ¿Se lo conoce más por el seudónimo que por su Sí, hasta verdadero? mi madre, pobrecita, me decía, che, sprinter. Porque yo recuerdo Motor y Camino era Aggi Sprinter, o Sprinter Claro, y Aggi. claro, tuvimos 10 años. Bueno, con Aggi, cuando murió Raúl Marani, que era tío de Emiliano Nicola, era Manuel Raúl Nicola, Marani. Hacíamos un programa, Motor y Camino, nosotros lo fuimos acompañando en los últimos tiempos de su vida. Él estaba con una enfermedad terminal, le hicimos el programa, y cuando falleció, el señor Lazo, director del EV3, en aquel momento estaba en la calle San Martín, nos dijo, ¿no quieren seguir ustedes con el programa? Y por supuesto, arrancamos, y fue una sociedad de 10 años, donde transmitimos muchas carreras sin elementos técnicos. Había veces que para transmitir un gran premio que se hacía en Buenos Aires sacábamos un cable de 300 metros de una casa de la ruta para poder transmitir, ¿no? Nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿y usted era muy jovencito cuando empezó entonces? Sí, efectivamente, 21 años tenía más o menos. Claro. Ahora tengo 77. Bueno, pero tiene la misma voz, Sprinter. ¿Ah, sí? Bueno, la pasión yo creo que es lo que mueve un poco a los que están en radio, y a mí el autorismo realmente me apasionó mucho, porque en la época que yo viví, ser amigo de Fangio, por ejemplo, cuento una anécdota. Cuando yo cumplí el programa número 1000 de autodinámica en Canal 12, porque cuando me separé de allí, yo seguí con el autorismo con autodinámica, ¿no? Fue un momento difícil aquel momento. Pero en Canal 12 era teledinámica. También teledinámica, sí. Claro. También teledinámica, sí. Primero Motor y Camino, después teledinámica los domingos, que ahí hacíamos de todo. Con nadie nos separamos porque hubo un problema con los clubes, y entonces fue cuando no se podía transmitir. Entonces allí fue a hacer su programa Hola Domingo, exitoso. Y yo inventé autodinámica y me fui a hacer una peña de autoturismo hasta que todo el tema se arregló y pudimos transmitir. Bueno, cuando yo cumplí el programa número 1000 de autodinámica en Canal 12, lo llamo a Fangio y le digo, mire Fangio, quisiera que usted viniera, porque cumple el programa número 1000, va a estar Leoro Marimón y Oscar Galvez. Le reservó en el hotel, digo el nombre y todo, el Hotel Dora, que existía en aquel momento. No, dice, si tenés alguna cama en tu casa, me quedo en tu casa. Y vino acá, se quedó acá, comíamos asado, jugamos al truco, me acuerdo, yo con Marco Marchini y Fangio con Marimón. Y ahí, bueno, se hablaba, uno era muy amigo de los pilotos, los dirigentes. Hoy el profesionalismo ha hecho que cambie absolutamente todo. No hay la amistad que teníamos antes y el respeto, ¿no? Por ejemplo, hablando de Fangio nuevamente, Fangio tuvo problemas con su primera pareja, se separó la madre de Cacho Fangio, de Espinosa. su hijo, de Espinosa, sí. Bueno, ningún periodista que yo recuerde se metió con la vida privada de Fangio. Tanto respeto inspiraba. Yo conocía muchas cosas, pero jamás las comenté al aire, y en este libro solamente menciono lo que Fangio dijo en vida, que no fue mucho, ¿no? Incluso yo fui intermediario del problema del hijo, me mandó a Marimón, cuando estuvimos acá en casa, me dice Marimón, Fangio ya regresó a Buenos Aires, che, hay que arreglar este lío, andate, habla con Cacho y con Fangio. No quisieron arreglar ninguno de los dos, porque Cacho le hizo un juicio por paternidad. Yo creo que Fangio se descuidó
de no darle el nombre en el momento oportuno, pero lo había apoyado en el automovilismo, me acuerdo. No, porque corría Cacho Fangio. Claro, Cacho con ese nombre fue a Nürburgring, Fangio lo llevó a Nürburgring 84 horas. Pero hay otra cosita que, bueno, no tampoco la quiero comentar mucho. Beba, la madre de Cacho, fue la que influyó para que le hiciera un juicio por paternidad, pensando que Fangio tenía mucho dinero. Y Fangio tuvo un problema con un socio, no lo estafó, sino que manejó mal el negocio y perdió $2 millones. Cuando Fangio murió no tenía ni $200.000, que se los regaló a las hijas de Cacho. Y felizmente, antes de morir, Fangio lo llamó a Cacho y ahí arreglaron un poco el tema. Y hoy Cacho Espinosa tiene 2 apellidos paternos, Oscar Espinosa Fangio. Ahora, convengamos, él tuvo un hijo con una mujer casada. Claro, el tema arranca en Balcarce, era vecina de Fangio. Es más, hay algo más serio, ¿no? Parece de película. Era medio conocido de él, el marido Espinosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella tenía 19 años y nace un romance que duró 20 años, así que no fue broma, no fue una aventura. Cuando se descubre, 2 o 3 años después, cuando nace Cacho, se quedan calladitos y lógicamente el Espinosa lo anota como hijo de él. Pero después se descubre lo que pasa y se van de Balcarce. Ella trabaja en una panadería, vivía en una pensión, Fangio tiene la suerte de ganar el Gran Premio del 40, compra un departamento y bueno, y después lo acompaña en el 48, el 49 de Europa, y cuando Fangio llevaba en el camión el auto de carrera, cuando estaba el equipo del Automóvil Argentino, que era él y Benito Campo, Beba le cocinaba, lo apoyó muchísimo, 20 años juntos, pero cuando se retira Fangio en el 58 se desgasta la relación. Fangio vive solo en un hotel y después se va a vivir donde vivió 30 años con su Pipi, la sobrina, hijo de su hermano José, hasta que falleció. Ella lo atendía como si fuera la madre. Y hay un romance de Fangio, que yo lo comento en el libro, que es muy curioso. En el año 51 se corrió el Gran Premio de Inglaterra y era habitual de que el rey y también los de la embajada argentina saludaron a los pilotos en el momento de la largada. Que me acuerdo que el rey Jorge VI, cuando lo va a saludar a Fangio, Fangio le dice, no speak English. Y dice, ¿cómo, señor Fangio? Con un traductor, ¿no? ¿Cómo un piloto de su categoría no sabe inglés? Majestad, para correr en auto no me hace falta saber inglés, le dijo. Se reía el rey. Y al lado estaba la señora del embajador de argentino en Inglaterra. El embajador no estaba, había viajado. Cuando le da la mano a Fangio, los dos quedan flechados. Y Fangio, muy respetuoso, bajó la mano y se quedó con esa sensación. Pero ella también. Se volvieron a encontrar en 1978. Y esta mujer, Lili, lo acompañó hasta el último día de su vida. Yo tuve la oportunidad, cuando se hizo el homenaje de los 100 años de Fangio, hace 2 años, de poder cenar con ella, y bueno, me contó muchas cosas y seguía todavía firme homenajeando la memoria de lo que ella dijo que fue el hombre de su vida, ¿no? Realmente, pero cuando ella se va a vivir con Fangio, ¿había quedado viuda? ¿Cómo fue? Sí, que ella quedó viuda, pero Fangio se quería casar, pero ella no quiso, problemas familiares. La cuestión, bueno, eso lo sabe muy poca gente, yo creo que es la primera vez que lo digo. En el diario de la Nación una vez salió un poquito la despedida de esta mujer cuando lo besa en el cajón en Balcarce y nadie sabía quién era. Pero yo sabía porque iba permanentemente al museo, los muchachos del museo me habían comentado todo eso. Y bueno, cuando fui a los 100 años que cumplió Fangio, en una cena que se hizo muy privada con la gente de la fundación, ahí me la presentaron, una mujer muy macanuda, mira los años que habían pasado y seguía firme, digamos, homenajeando Ahora, a Fangio. Usted sabe, Sprinter, que cuando muere Fangio, nosotros rendimos un homenaje. Coincidía su cumpleaños con el de Sábato, ¿no? Claro. Con Sábato, exactamente. Ernesto, ¿no? Sábato. Bueno, cuando muere le hacemos un homenaje y nos llamaban algunos oyentes que conocían su vida y que tenían algunos años, criticándolo mucho por su actitud frente a Cacho Fangio y a su madre. Es más, me dijeron que él los había echado de su casa, ¿es cierto eso? No, el tema, ya que estamos, lo digo, el problema se fue desgastando cuando estaban en Europa Fangio corriendo,
la mujer Beba Ruet, su apellido, falleció a los 95 años, hace 2 años, en Mar del Plata. Me parece que comenzó a cambiar de carácter, se puso muy agresiva, al punto tal de que su hijo después la tuvo que internar en un geriátrico. Entonces ese desgaste hizo que se separaran. Es más, Fangio cumplió dándole muchísimo dinero y un departamento en Mar del Plata donde ella vivió hasta que fue internada por su hijo en un geriátrico, ¿no? De todas maneras, él tuvo un hijo con una mujer casada y no que no reconoció. Claro, lo reconoció porque posiblemente haya sido un poco de decía, pasar el tiempo, que pasó el tiempo. O para no tener problemas con el marido también, ¿no? Claro, no vaya a saber, pero lo que se desencadena el problema con el hijo fue cuando él le hace un juicio por paternidad. Me acuerdo que nos dijo acá en casa, a Marimón y a mí, les parece que, sin decir agua va, agua viene, lo llevé a Europa a correr, lo integré al equipo Lance, lo llevé a la 84, ¿no? Y de repente me aparece eso. Claro, en aquel tiempo no existía el ADN, claro. Y Fangio le gana el juicio con los abogados que puso de Mercedes-Benz, y ahí quedó la ruptura hasta poco antes de la muerte de Fangio, que felizmente, yo me acuerdo cuando murió Fangio, estuvo en Balcarce, en el cementerio, y cuando me fui a saludar a Cacho, me dijo, yo también estuve, cuando se fue la gente, yo me acerqué al panteón para despedirme de mi viejo. ¿Cómo? ¿Te juntaste con él? Sí. Me llamó un día cuando estaba enfermo, me preguntó si necesitaba algo, le dije que no, que él solamente mantuviera el departamento de mi madre. Bueno, yo le pedí que bueno, se pudiera reponer, nos abrazamos y ahí fue donde me dijo que tenía el apellido de él. O sea que, como dice Cacho, soy el único tipo en el mundo que tiene 2 apellidos paternos, Espinosa Fangio. Ahora, él tenía un taller mecánico, ¿no? Cacho Fangio. No, Cacho primero estudió ingeniería, corrió en karting, corrió en auto y tenía un negocio, atendía la concesión Mercedes de Fangio en Mar del Plata hasta que se produjo este problema. Él se puso con otro socio una venta de lotería frente a Canal 8 y también vendía autos y corrió hasta que la peña que lo auspiciaba, bueno, lo pudo auspiciar y se retiró. Lamentablemente hace 2 años Cacho perdió una hija, una de las 3 hijas, ¿no? Una enfermedad terminal, terminó con la vida de esta chica. Y ahí vive en Mar del Plata, yo siempre hablo con él, un muchacho muy macanudo, es igual que el padre, pero así que cuando yo estaba con él en el negocio entraba la gente y le decía, señor Fangio, deme tal número de lotería. En fin, pero de perfil triste, bajo, pero no aparece nunca en televisión, nada. No ha salido cuando corría. Sí, no, pero digo ahora últimamente. No, cuando hago una entrevista he visto últimamente en la revista Campeones, pero claro, como se ha retirado perfil bajo, igual como que era el Chueco, es una historia que solamente la pueden entender ellos, ¿no? Claro. Siempre digo yo que es muy difícil opinar sobre lo que pasa en un matrimonio, en una pareja, seguro. Es muy difícil. Sí, vamos a escuchar un poquito la voz de Fangio. 2 veces me dio el auto. Porque eso no lo hace cualquiera. No, una vez me lo dio en Monza. En Monte Carlo, que él venía un poco atrás y yo terminé segundo, pero a 6 segundos del puntero. Y remonté desde atrás, fue muy fuerte. Y Monza también. En Monza prácticamente yo llegando tercero ganaba el campeonato. Claro. Así que él me dio su coche, no se lo pedí. Él me vio en el bus, paró a cambiar gomas y eso. En ese tiempo había que parar. Porque además tengo entendido que le hacían señas a Musso y Musso no paró. No, Musso en realidad le pidieron cuando paró y no, pero se justifica. El ruso era un italiano, sí, lógico. Musso quería ganar. Acá me lo entregó, claro. Una vez que gané con el coche de Musso. Acá en Buenos Aires, sí. ¿De quién está hablando que le prestó el auto? Bueno, de Peter Collins. En el año 56, que fue un año conflictivo para Fangio, que terminó peleándose con Enzo Ferrari, el equipo estaba constituido por Peter Collins, británico, todos muchachos jóvenes, Eugenio Castellotti, 25, 26 años, el Marqués de Portago y Moe Harton, y Fangio.
Fangio los quería mucho, estos chicos, y siempre le aconsejaba, cuando se le haga una carrera, muchacho, mantengamos un tren prudente la primera parte de la carrera, y después cuando falten 20 vueltas, cada uno haga lo que pueda. No le hacían caso, y vivían rompiendo el auto, ¿no? Y se mataron todos se mataron menos Fangio. Fue increíble esto, ¿no? Y en esa carrera, la última, de Monza, Fangio, con salir tercero, era campeón del mundo, sale, rompe el auto, entra a los boxes y lo quieren parar al Luigi Musso por el auto, y Luigi Musso se niega. En cambio, Peter Collins, cuando va para cargar combustible, lo ve a Fangio detenido, ya hacía un rato largo que estaba parado, va y le dice: Juan, suba a mi auto. Y Fangio no quería: suba a mi auto. Bueno, le dio un beso a Fangio, subió al coche y avanzó hasta llegar al segundo lugar, pero ya el campeonato lo tenía ganado, porque Strillimos, que ganó la carrera, ganó la carrera, pero Peter Collins tenía que ganar y hacer récord de vuelta, y en ese momento iba quinto. Fangio lo llevó al auto al segundo puesto, pero lo quería mucho Peter Collins, que lamentablemente se mató en Nürburgring el año siguiente, como todos los demás compañeros, y con el Mike Sharton, ante la muerte de todos estos pilotos, decidió retirarse cuando logró el campeonato, en 1958. Y deja de correr por lo que había sucedido, pero lo que es el destino, ¿no? Llega en avión a Londres, baja del avión, se sube su auto Jaguar, que tenía estacionamiento, estaba lloviendo, y en la carretera patinó en la lluvia, pegó contra un árbol y un camión y perdió la vida. O sea, murieron todos los pilotos del equipo Ferrari, que ese año Fangio se enoja con Enzo Ferrari porque, claro, él estaba acostumbrado a Mercedes-Benz, donde tenía 3 mecánicos para él. En cambio, los italianos, como siempre, todos los mecánicos arreglaron todos los autos, y siempre había una falla, un problema. Una vez tuvo un problema con el diferencial, casi se mata; otra vez rompió en Reims un caño de nafta, se empapó de nafta Fangio. Entonces ahí fue donde se enojó y le dijo a Enzo Ferrari: no corro más para vos. Claro, mitad del año, de la temporada, que Fangio le dijera a Enzo Ferrari que no corría más, bueno, fue tremendo, ¿no? Hubo una negociación, y al final Fangio le dijo: bueno, sigo corriendo con una condición, que me den un mecánico para mí. Bueno, ese mecánico prácticamente dormía arriba del auto. Fangio le daba el 10% de los premios y fue campeón mundial de ese año 56. Y cuando Enzo Ferrari lo llama para firmar el contrato al año siguiente, Fangio le dice: no, muchas gracias, me voy a Maserati, que era el gran rival de Ferrari. Y Fangio corre con Maserati en 1957 y logra su 5º campeonato del mundo. O sea, con el auto que él subía, ganaba. ¿Por qué? Porque conocía mucho de mecánica, y aparte del problema de Ferrari, él notaba en ese año 56 que la Maserati estaba andando cada vez mejor, el modelo 250F. Y entonces, con el problema de Ferrari, y viendo que la Maserati andaba bien, cuando lo llaman, porque era muy amigo de Emer Orsi, el dueño de Maserati, se va a Maserati. O sea, cuando cambió a Fangio era porque sabía que ese auto iba a andar bien, porque un buen piloto también tiene que tener un buen auto. Vamos a hablar un poquito de usted. ¿Terminó en el liceo o no? ¿Cómo? Sí, terminé. ¿Es de la 5ª o de la 6ª promoción? Yo de la 7ª promoción. ¿7ª? Sí, guardo muy buenos recuerdos. Eran otros tiempos, eran bastante duritos, pero... 1951 ingresó. Claro. Nosotros, los que quedamos vivos todavía, nos reunimos una vez por mes en un restaurante desde hace 50 y pico de años. Todos los compañeros, pero están prácticamente todos, ¿no? Algunos que, por supuesto, viven en otros países, pero la amistad que se forma ahí es realmente maravillosa. Yo soy de la 17ª. Ah, sí, la 17ª. Justo Hoy el liceo cambió bastante, pero sí, yo guardo muy buenos recuerdos. O sea que usted es subteniente de reserva. Exacto. ¿Y de la Rúa de qué promoción era? De un año antes que yo. Ajá. Claro, él es de la 6ª. O sea que usted llegó a verlo abanderado. Sí, ¿no? Y me acuerdo, ahí en el liceo, lo cuento, cuando tomaban examen, el profesor decía: pase de la Rúa tiene 10. Le ponía el 10 antes de dar la charla de la clase, porque este muchacho se iba a la biblioteca y de un tema, bueno, daba clase él, al profesor de los temas. Y bueno, por un porcentaje notable, él fue abanderado, ahí del liceo militar, ¿no? Y bueno, después su familia estaba muy metida en la política y él siguió con todo lo que ya conocen. Claro. Usted
entró al liceo prácticamente en los 1951, claro, en la séptima, cuando a los pocos años de haberse creado el Liceo Militar. Sí, yo me recibí en el 55, que justo fue el año de la sí, Revolución. el año de la Revolución, que la pasamos bastante mal porque a nosotros nos llevaron por precaución a General Paz, acá cerca de Córdoba. Nos hicieron cavar unas trincheras y nos quedamos ahí. Y bueno, ahí cerca nuestro hubo un bombardeo porque venía un ejército, no me acuerdo cuál era, de Santiago del Estero o de Tucumán hacia Córdoba. Bueno, pasamos unos días separados de la familia, no sabían nada, mi madre no sabía nada, y fue todo. Después, bueno, todo normal y, repito, yo guardo muy buenos recuerdos del Liceo Militar. A mí me tocó la de azules y colorados. Ah, sí. Cuando usted hace el programa Teledinámica, recuerdo, pero como si fuera hoy, me acuerdo de una nota que hizo Emiliano Nicola, por ejemplo, en el Museo Sobremonte, es decir, eran una especie de adelantados. Sí, estaba Revelo también, nosotros hacíamos de todo, cada uno en su área, ¿no? Duraba casi toda la mañana, Teledinámica. Y bueno, después lo hicimos en radio como Radio Dinámica con Ronnie Vargas. Claro, pero haciendo como especie de documentales, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la suerte de tener un contacto con UCIS, que era el Servicio de Información de Estados Unidos, que tenía muchas películas muy buenas, al punto tal que también hicimos con ellos otro programa que se llamaba La Conquista del Espacio, antes que el hombre llegara a la Luna. Nos dan material de Cabo Kennedy muy interesante, y bueno, y después nos proporcionaron muchas películas que nosotros emitimos en distintos sectores del programa, hermano, que filmábamos nosotros. Sí, fue un programa muy lindo, realmente. Ahora, su pasión por el automovilismo no la abandonó nunca. Nunca dejó de hacer automovilismo. No, jamás, nunca. Y bueno, y sigo en contacto, por ejemplo, José Froilán González, muy amigo mío. ¿Cuántos años tiene ya? Froilán tiene 90. El otro día hablé con él para saberlo porque tuvo una descompensación, lo internaron, le hicieron una transfusión de sangre, pero no pasó nada. Y cuando le pregunto, ¿cómo anda Pepe? Pues Pepe le digo yo, José Froilán González. Dice, mira, si no me levanté el capo, ando muy bien. No, tiene un espíritu bárbaro. Bueno, hablando de Fangio, él era hijo de inmigrantes italianos. Claro, el primero que vino a la Argentina, del pueblito Castiglione Mesermarino, cerca de Pescara, fue el abuelo. El abuelo vino y se fue a cortar, ¿cómo se llamaba? Creo que eran como unos arbolitos de curro para hacer carbón de leña, ahí en Tandil. Y juntando unos pesitos compró una parcela de 10 hectáreas cerca de Balcarce, del otro lado de la vía, se fue a Europa y trajo a su hermano, y se casó, y con él vino su hijo, Loreto. Loreto tenía 7 años, Loreto, el padre de Juan Manuel Fangio. Y bueno, el destino hace de que ahí toda la familia trabajaba en el campo. Loreto, cuando ya fue grande, se dedicó a la albañilería, fue frentista. Hay muchos frentes de Balcarce, incluso hasta el museo donde está la municipalidad, que lo hizo él. Y cuando estaba por volverse a Europa, lo que es el destino, ¿no? Para hacer servicio militar y con la idea de formar una familia. El hermano Alfonso le dice, mira, he visto una chica en el pueblo que le hacía un trabajo que si la ves no te va a Europa. Le picó el bichito de la curiosidad, subieron un caballo, fueron hasta allá, se la presentan, la conoció y al año se casó. Ella 16 creo que tenía y él 19. Y bueno, tuvieron 5 hijos y cuando Fangio nace, lo anotan el día 23, porque cuando el padre va a la municipalidad dice, ¿cuándo nació? Anoche. Y por eso Fangio está anotado 23, pero nació el 24 de junio y le pusieron Juan Manuel, Juan por la fiesta famosa de San Juan que se hacían con las enormes fogatas en esa época, el día 24, y Manuel por el rey de Italia. Y bueno, ahí va al colegio, el de escuela número 4 que no existe, la 1 sí existe, y cuando la maestra lo vio tan inteligente a Fangio para las matemáticas, le dice, ¿por qué no hablas con tus padres para que te manden a Buenos Aires, al instituto
Otto Krause para que aprendas algo, y dijo, no señorita, yo me quedo acá por mis padres y mis amigos, porque él jugaba al fútbol, era interior derecho, por eso le pusieron chueco, por correr con las piernas arqueadas, integró varios clubes, Club Alén y otro más, Ferroviario, y también estuvo en la liga de Balcarce, ¿no? Y bueno, después entró al servicio militar, que hay otra cosa bastante curiosa, ¿no? Todo lo que vivió Fangio en el servicio militar lo conozco por un señor Noé King, cuyo padre fue el primer japonés en llegar a Argentina y que organizó e hizo el parque japonés. Este señor tiene 103 años, vive todavía aquí en Córdoba, incluso fue colaborador de La Voz del Interior, profesor de inglés, y un día me llama y dice, mire, yo fui compañero de Fangio en el servicio militar y me dio la lista de todos los oficiales, los compañeros, me contó varias anécdotas interesantes. Ellos se escapaban algunas noches por un alambrado a bañarse en el río, y una vez un muchacho que hasta me acuerdo el nombre, Salgado, se estaba ahogando al quedar enredado en unas plantas acuáticas, y Fangio, sin saber nadar muy bien, se tiró al agua y lo salvó. Otro gesto que tenía, había un muchacho que tenía la madre enferma, y entonces Fangio le daba los poquitos pesos que le daban sus padres para volver a Balcarce los días Franco, y se lo daba a este chico para que pudiera ver a la madre. Bueno, muchas anécdotas muy interesantes, y cuando la Escuela de Artillería de Campo de Mayo con la Infantería definen un campeonato, Fangio hace el gol de la victoria, faltando 10 minutos para tener el partido. Bueno, fue una ovación muy grande. Y, bueno, todas esas cositas yo las cuento en el libro, que por eso se llama El Otro Fangio, porque es lo que no se conoce mucho de él. Él empezó a trabajar porque no quería depender de los padres a los 13 años. Claro, el padre quería que fuera albañil, entonces él no, porque quería otra cosa, y lo llevan a una herrería de Francisco Cherry, donde hacía todas cosas para carruaje. Después pasa a otro taller, y posteriormente a lo de Capetina, donde aprende a manejar. Él vio un panel elevador y veía cómo lo ponía en marcha con la manija. Entonces el día a los 12 años domingo, ya. A los 12 años. A los 12 años, 11 y pico tenía. Entonces, con la excusa de limpiar el taller, se iba el domingo a la mañana, abría el taller, se paraba sobre la manija, lo hacía arrancar al panel elevador, lo llevaba hacia adelante, después hacia atrás, y ahí empezó a manejar. Y después daba unos saltos del taller. Era muy barrero, aprendió a manejar mucho en el barro, y porque en el último taller que trabajó, el de Miguel Vigiano, que era un corredor de Studebaker, lo llevaba al campo y bueno, le mostraba cómo manejar el barro, no tocar el freno, entrar en los vados a una cierta velocidad de 60, 70 kilómetros por hora. Bueno, y por eso en turismo carretera Fangio fue un piloto muy destacado, campeón de 1940 y 41. Y recién ustedes pasaban, en un reportaje de Fangio, de la campaña de recaudación de fondos para que corriera el Chevrolet 39. Sí. Y así fue. Y bueno, y hay otra curiosidad, cuando en Caracas se corre la Buenos Aires de Caracas, Fangio tiene un accidente donde pierde la vida su acompañante Urrutia, Daniel Urrutia, en la séptima etapa, ¿no? Fangio queda dentro del auto, lo salva la jaula antivuelco. ¿Quién hizo esa jaula antivuelco? Una mujer que tenía un campo ahí cerca de Balcarce, le gustaba mucho la mecánica, se fue a presentar para trabajar en el taller de Fangio, la tomaron, y con el hermano de Fangio, Toto, hicieron la jaula antivuelco, ¿no? Así que, bueno, son cosas que... Y el socio y acompañante de Miguel Villano, Manuel Ayerza, es el que lo inicia prácticamente, que lo lleva como acompañante. Claro, el año 1929. Esa carrera tendría que haber corrido Fangio, pero como tenía 16 años, tenía miedo que no le dieran permiso a los padres. Pero aparte, no sé qué deuda había con Ayerza, y el auto se lo da Vigiano a Ayerza. Pero va Fangio de acompañante, y repara las ruedas, que tuvieron problemas con los frenos, y llegan segundo en esa carrera, que fue la primera que corrió Fangio como acompañante, año 1929 fue. Y después le regala un auto a Ayerza, y tampoco puede, porque tiene 17 años, no puede correr. Claro, sí, incluso la primera carrera que corre él, Fangio, lo hace con el Severo Rivadavia, que era el nombre del club de fútbol, para que su padre no se enteraran, pero el padre se enteró y le pegó un buen reto y le dijo, no me mientas nunca. Si vos querés correr, yo te apoyo, correr. Nunca lo fueron a ver correr, ¿no?
ni el padre ni la madre, pero sufrían terriblemente por las carreras, cuando ya sobre todo cuando corrían a Europa y cada 2 por 3 se mataba un piloto. 32 pilotos se mataron en los 10 años que Fangio estuvo en Europa. 32. Bueno, hay que comprar el otro Fangio si uno quiere enterarse toda esta historia que es bastante larga de cosas no conocidas de Juan Manuel Fangio. ¿A usted nunca se le dio por correr, Sprinter? Sí, corrí en karting un año. ¿Ah, sí? Sí, mi preparador era José Cruz, un gran motociclista de Córdoba. ¿A qué edad? Fue en el año 61. Y salí tercero en el campeonato de Córdoba. Mis rivales eran, por ejemplo, Héctor Luis Gradás y Emilio Tosco. Pero lo hacía más por diversión. Después, ¿Tenía 24 años? 24 años. Después en auto con un Surprise, pero no me alcanzó el dinero y tuve que dejar de correr. Pero todo eso me sirvió para conocer qué es lo que se siente dentro de un auto de carrera, o digamos todo el clima previo, ¿no? Yo me acuerdo una vez Oscar Cabalén me pegó un reto porque yo hice una especie de crítica de él en una carrera de Buenos Aires. Dije que no había andado bien Cabalén ese día, y Cabalén me llamó otro día, me quería mucho y fuimos muy amigos. Me decía, nunca diga que tal corredor anda mal o bien, porque estas son carreras de autos, y a mí se me trabó el acelerador. Es decir, si para que todo ande bien, el auto tiene que andar bien también, y ustedes los periodistas no saben lo que pasa dentro del auto. Y es verdad, eso es una verdad real, ¿no? Claro. Bueno, Eduardo Jesús María Sprinter, ha sido un gusto enorme charlar con usted, hablar un poco de su vida, la que sigo desde que era adolescente con Motor y Camino. Me acuerdo que sabía ir ahí a la Maipú, a la LB2 de Maipú, que tenía una gran vidriera, y ahí los veía a usted y a Aye haciendo Motor y Camino. Así es. Me acuerdo que salíamos del programa y todos los periodistas deportivos, los de Córdoba Deportiva, Jorge Castro de Universidad, los de LB2, nos juntaban en Bar La Perla y charlábamos y discutíamos. Nosotros escuchábamos a los maestros como el Tábano, Jorge Castro. Salomón Melnik era el nombre. Salomón Melnik, claro. Entonces nosotros, claro, no estudiamos periodismo. El periodismo nuestro fue la calle. La calle, sí. Nombró Castro, que es Neder en realidad, Neder, claro, y nombró Neder al tío de Emiliano Nicola, que por eso se hizo el torneo del campeonato de fútbol Neder-Nicola, ¿no? Neder-Nicola. Neder era porque, Marani era Manuel Raúl Nicola. Y Jorge Castro era Jorge Neder. Claro, exactamente. Que era hermano de Nilo Neder. De Nilo Neder, exactamente. Bueno, Sprinter, ha sido un gusto enorme y le digo que me parece que tiene carrera todavía para rato, usted por cómo se lo escucha de bien. Como Enzo Ferrari, trabajó hasta el día que se murió. Ha sido un gusto muy grande. Bueno, vamos gracias, escuchando la voz de Juan Manuel Fangio. Bueno, hasta luego, gracias. Claro. Pero Collins, un muchacho, Era un gentleman, un tipo especial. Él me había llevado una vez a su casa en Londres, en las afueras de Londres. qué admiración le tenía, ¿eh? Sí, Qué respeto. Un respeto y admiración. Claro. Porque yo pues, a todos, vino acá, yo le di un coche para que se moviera para un lado, para otro, Claro. ¿no? Esas cosas, si usted siempre recoge. En 1956, Fangio corre en Ferraris. Con Castellotti y Collins se enfrenta a una promisoria generación de oponentes. Moss en Maserati, Hawthorne y Brooks en BRM. Pero nadie puede evitar que el as de 45 años de edad gane el Grand Prix británico en su quinto intento. En Nürburgring, asimismo, Fangio hace una nueva demostración de maestría. A través de la serpenteada pista hace alarde de magnífico dominio y muestra a las jóvenes estrellas cuánto es capaz de hacer todavía y hasta qué grado posee las cualidades inherentes a un buen corredor. Y así, este hombre que se convirtió en figura de leyenda conquista un nuevo triunfo. En efecto, parecía imposible disputar a Fangio la victoria en las pistas. Sin embargo, en Cuba lo lograron, pero para ello tuvieron que raptarlo. No obstante, la calma y serenidad de Fangio se mantuvieron imperturbables, tal el espíritu del 4 veces campeón mundial del volante. Collins, cuando usted ganó la carrera de Nürburgring en el 57,
Lo llevó en anda Sí. junto con Hort. Sí, vinieron a abrazarme los dos, Houghton y Collins. Increíble. Claro, como si hubiera, imagínense que les gana una carrera de atrás. Terrible para un corredor. Claro.